En los albores de la civilización, cuando un pueblo, como el griego primitivo, no ha adquirido aún conciencia histórica, entre otras razones porque el recuerdo del pasado no queda distanciado del presente, gracias a la existencia, por ejemplo, de un documento escrito, sino incorporado como tradición viva en cada generación que se transmite oralmente, y donde los cambios generacionales y las vivencias no son tan distintas como sucede en nuestros tiempos, el curso del tiempo no llega a verse como una línea irreversible, y mucho menos como un progreso. De hecho, los griegos primitivos, al menos el grueso de la población, no sabía siquiera en qué año vivía, no tenía una construcción lineal del tiempo, con hitos referenciales como lo ha hecho Occidente, por ejemplo, que contabiliza los años a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, la experiencia ingenua del transcurso de las cosas y de las vidas humanas se presenta más bien como un ciclo o un periodo que se repite a intervalos regulares. Cada generación es parte de este ciclo. De este mismo modo, entonces se suceden las generaciones de todos los seres vivos, incluso en los hombres. De hecho, había una fuerte creencia en la reencarnación, que viene de Oriente Próximo. Así también como se suceden las estaciones del año y el aspecto que ofrecen los astros en el firmamento. Cada repetición reproduce o imita un modelo anterior de mayor valor. Esta idea se expresa en el arte con el oróbono, que es la serpiente que se come su propia cola, símbolo de lo eterno y lo infinito. Cada generación, cada nacimiento era parte de un ciclo que se repetía hasta el infinito, hasta lo eterno. No hay que buscar entonces el sentido del presente en un futuro al que se posibilita, sino en el pasado, o mejor en un tiempo originario, precursor de todos los tiempos, donde están todos los tiempos inmemoriales de lo que se vive en el presente. El mito entonces viene justamente a narrar ese tiempo pasado y primordial, en un intento de racionalizar de forma imaginativa aquellas cosas que el hombre no podía entender, y a darle una dimensión temporal a la existencia del hombre. El historiador Nilsson sostenía que la religión micénica es la madre de la religión griega, así como el pueblo micénico son los antepasados de los griegos históricos. Como ya vimos, el pueblo griego surge en el segundo milenio de la mezcla cultural y antropológica de los pueblos pelasgos, de origen y lengua desconocidos, que ya habitaban en Grecia, con los pueblos indoeuropeos que van a ir arribando. La llegada de estos aqueos no se da de forma de invasión, sino que son oleadas migratorias que permiten que se vayan fusionando con la población local. El carácter abierto de estos pueblos hace que sus culturas se vayan integrando, y esta integración y amalgamiento se refleja en la religión, donde los aqueos no desplazan por completo a la religión pelasga, sino que también se van a ir integrando y fusionando con nuevos elementos. Este nuevo pueblo indoeuropeo que llega a Grecia va a traer su propia religión. Sabemos, por ejemplo, que Zeus, el dios supremo de la religión griega posterior, es evidentemente el padre del cielo indoeuropeo y fue introducido por los primeros hablantes de griego. Zeus padre es evidentemente el mismo dios que el indio Dios Piter, el romano Júpiter y el germánico Tyr, que aparece en el nombre del día martes inglés, que es Tuesday. Es importante destacar que antes del politeísmo, o sea, el politeísmo es la creencia en la existencia en una diversidad de dioses, que en la religión griega eran personificaciones, en la etapa previa al descubrimiento de la agricultura, el hombre creía en el animismo, esto es, en la creencia de que todas las cosas poseían un espíritu. Y así, por ejemplo, existía el espíritu del árbol, del bosque, del río, del mar. Con el descubrimiento de la agricultura y la dependencia del hombre a sus cultivos, a los ciclos de la naturaleza, a las inclemencias del tiempo, se le hace imperiosa la necesidad de pedir, de suplicar ayuda para controlar los elementos de la naturaleza.
Así es que se crean personificaciones de los elementos de la naturaleza para que pudieran escuchar sus súplicas y atenderlas. Pero el politeísmo conservaría varios elementos del espiritismo. Por ejemplo, en la creencia de las ninfas, que eran deidades menores asociadas a un lugar concreto, como podían ser un bosque, una fuente, un río, un manantial. Así también como en el cristianismo se guardarían elementos del politeísmo en los santos. Así también es importante destacar que como no existía un texto griego religioso que recogiera la mitología griega, sino que era más bien una tradición oral, hay muchas variantes de cada mito, así como una infinidad de dioses y deidades menores, como veremos a continuación. Los dioses de la vieja religión del país griego estaban asociados a lo tónico, que significa asociado a la tierra, porque eran deidades que habían surgido de la propia tierra, de la tierra madre o madre tierra, conocida como Gea, y asociada a una cultura matriarcal. Luego los aqueos son quienes introducen a los dioses celestes, Zeus, Hera, Poseidón, Hades, dioses del Olimpo, propios ya de una cultura mucho más patriarcal. En la teogonía, que etimológicamente significa origen de los dioses, Hesíodo, en el siglo ya VII, nos relata cómo se formó el mundo y nos da una visión de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, y cómo Zeus derrota a los dioses tónicos, a los titanes, haciéndose del poder del mundo entero. Así lo describe Hesíodo, que lo narra en el siglo VII a.C. Según Hesíodo, antes que todo fue el caos. Erebo, dios de la oscuridad, y Nix, diosa de la noche. También estaba Éter, la diosa de la luz, y Hemera, la diosa del día. Y estaba Gea, que ella misma parió a Urano, que es el dios del cielo, para que le cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses. De la unión de Gea y Urano, la tierra parió a los Óureos, dioses rústicos de la montaña, y luego parió a Ponto, que es el dios del mar. Parió a Océano, a Coios, a Críos, a Hiperión y a Japeto. A Tetis también, que no hay que confundir con la Nereida Tetis, que va a ser la madre de Aquiles, a Tea y a Rea, que Rea va a ser una diosa muy presente en la mitología griega, que simboliza la fertilidad femenina, el parto y la menstruación, pero por sobre todo va a ser muy destacada porque es la madre de Zeus. Y Gea también parió a Temis y a Mnemosyna, la diosa de la memoria. Después de la unión de Zeus con Mnemosyna, la diosa de la memoria, van a surgir las musas, que son las inspiradoras del arte. Y al último que parió Gea fue a Cronos, el dios del tiempo, que cobró odio sobre su padre vigoroso Urano. Gea parió también a los cíclopes, de corazón violento, a Brontes, Steropes y Arges. Y después nacieron Coto, Braio y Iges, hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, a quienes Urano enterró, privándolos de la luz del día, mientras Gea gemía de dolor por esta acción. Y después Gea, abatida por el dolor, incitó a sus hijos a tomar venganza contra su padre, por esta mala acción, aceptando Cronos la propuesta de su padre. Cronos entonces esperó a que llegara Urano, y lo tomó del brazo, y con una hoz le cortó los genitales arrojándolos al mar. Del agua brotó una espuma, de donde nació la diosa Afrodita, que va a ser la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Dice Hesíodo de Afrodita, quien tuvo el honor de presidir entre los hombres y los dioses las sonrisas, las seducciones, el dulce canto, la ternura y las caricias. Gea recogió las gotas sangrientas de la herida de Urano y más tarde parió a las Euménides, que van a ser la personificación de la venganza, a los gigantes y a las ninfas que son llamadas Melias. Y por la crueldad de sus actos, Cronos llamó a sus hijos titanes, que etimológicamente significa los que extienden demasiado los brazos, lo cual en la etimología popular haría de ello los vengadores.
Y Nyx, la diosa de la oscuridad, parió a Moro, a Ker y a Thanatos. Moros es la personificación masculina del destino, la suerte y la condenación inminente. Los Keres eran espíritus femeninos de la muerte y diosas de la muerte violenta, incluida la muerte en batalla o por accidente, de un asesinato o por una enfermedad devastadora. Su contraparte era Thanatos, también hijo de Nyx, que es el dios de la muerte no violenta, la muerte serena. Thanatos, el dios de la muerte serena, tenía por hermano gemelo a Himnos, que es el dios del sueño. Entonces, qué linda metáfora, ¿no? El sueño y la muerte van a ser hermanos, hijos de una misma madre, la oscuridad. Y Nyx, la oscuridad, después parió a Momo y a Esis. Momo es la personificación del sarcasmo, las burlas y la agudeza irónica, que es hijo de la oscuridad. Así también como Esis, que es la divinidad que personificaba la angustia, la miseria y la tristeza. Y Nyx también parió a las Hespérides, que eran ninfas a quienes estaban confiadas las manzanas de oro y los árboles que las sustentan. Y Nyx también parió a las Moiras. Los antiguos griegos creían que el destino de la persona estaba fijado desde el momento de su nacimiento, y eran las Moiras, personificaciones del destino, quienes lo decidían. Y a las Keres inhumanas, que representan la venganza, que eran Cloto, Lacesis y Atropos, que dice Sido que a los hombres mortales dispensan al hacer bienes y males, y persiguen los crímenes de hombres, de dioses, y no renuncian jamás a su cólera inexorable mientras no hayan tomado del culpable una venganza terrible. Y por último, de Nyx también va a nacer Némesis, que es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Y parió también a Eris, la diosa de la discordia, quien provocó, como ya vimos, la guerra de Troya. De Nereo, que es el dios de las olas, que a su vez es hijo de Gea y Ponto, y Doris, nacen las Nereidas, que van a ser ninfas del mar, que van a ser deidades menores. Una de ellas es Tetis, que va a ser la madre de Aquiles, y de la unión de Tetis y de Océano nacieron las Oceánidas y los Oceánides, que eran personificaciones de los ríos o de las deidades que habitaban en esos ríos, ¿no? Luego de Cronos, el dios del tiempo, y de Rea, la diosa de la fertilidad, hermanos entre sí, nacen varios hijos. Va a estar Hestia, que simboliza el fuego del hogar, la calidez. Es una diosa que no va a aparecer jamás en las disputas. Va a estar Hera, que es la diosa de la familia y el matrimonio. Representa a la mujer tipo o perfecta, que va a estar casada a su vez con Zeus. De Rea y Cronos también nace Hades, el rey del inframundo, Poseidón y por último Zeus. Dice Hesíodo: a los primeros se los tragó el poderoso Cronos, según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre, porque había una profecía de que sucumbirían a manos de su propio hijo. Pero cuando nació Zeus, Rea le cogió en sus brazos y lo ocultó en una profunda gruta, bajo las entrañas de la divina tierra, en el monte Egeo, y envolviendo en pañales una enorme piedra, la puso en manos de su gran soberano. Aquel, Cronos, la agarró con sus manos y la introdujo en su estómago. Pero Zeus creció rápidamente, derrotó a Cronos, hizo que éste vomitara la piedra. Zeus la clavó sobre la anchurosa tierra, en la sacratísima Pito, en los valles del pie Parnaso, monumento para la posteridad, maravilla para los hombres mortales. Esta piedra que vomita Cronos y Zeus coloca a los pies del valle Parnaso, en cuyo monte estaba el oráculo de Delfos, va a ser conocida como el ónfalo. Va a tener un valor fundamental en la religión griega. Para los griegos, el ónfalo va a marcar el centro del mundo. El centro del mundo entonces va a estar en Delfos, donde está el famoso oráculo. Así como para el cristianismo en la Edad Media, el centro del mundo va a estar en Jerusalén. Zeus a su vez libró a sus tíos paternos de sus dolorosas cadenas, a los gigantes Brontes, Estéropes y al vigoroso Arges, a los que incesantemente encadenó su padre, y en gratitud por sus beneficios le regalaron el trueno,
el llameante rayo y el relámpago. Antes los tenía oculto la enorme Gea, y con ellos seguro gobierna a mortales y mortales. Es decir, Zeus va a liberar a estos gigantes de 100 brazos y 50 cabezas para que lo ayuden a derrotar a los titanes. Zeus se va a rebelar no solo contra su padre, sino contra los titanes que simbolizan a los dioses tónicos. De Japeto y Clímene, Oceánide de bellos tobillos, nació Atlas, que va a ser ese dios, ese titán, a quien Zeus va a condenar a soportar el peso del mundo. Y de Clímene también nació Menetio, el astuto Prometeo y al torpe Epimeteo, de quien después vamos a ver ese fabuloso mito que habla sobre el primer hombre y el robo del fuego por parte de Prometeo. Zeus, junto a sus hermanos, libera de las profundidades a los 3 monstruos de 100 brazos que luchan junto a él, y en un combate que dura 10 años logra vencer a los titanes, enviándolos a las profundidades de la tierra, donde hay unas puertas de bronce que les impiden regresar, y en dicho vestíbulo entra el día y sale la noche, llevando en sus brazos al sueño, no pudiendo ingresar nunca juntos. De esta forma es que los dioses celestes, los dioses indoeuropeos que habitarán en el Olimpo, desplazan a los dioses tónicos, a los titanes, para hacerse del control absoluto del mundo.